We are going to start. Vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestra actividad de hoy. With the, today's activity. I'm going to talk in Spanish, but if you want to hear in English, voy a hablar en español, pero si quieren escuchar en inglés, pueden oprimir el botón down below, ahí abajo, en la botonera de Zoom, y escoger el idioma que prefieran. Voy a hablar en español, pero I will speak in Spanish. Luego nuestro invitado va a hablar But later, inglés, our guest will speak in English. Vamos a contar con traducción So we will have simultánea. simultaneous translation. Para seleccionar el idioma de su To choose preferencia, debe your presionar el preferred botón language, please está click abajo, on the button derecha. below to the right, y ahí pueden seleccionar There you can el idioma de choose su preferencia. the language that you prefer. Ya. Bueno, el otro importante de mencionar The es other que si important tienen thing alguna to mention consulta, is that if you have a question, escribir a través del chat, you can pero también write hay un botón de preguntas on y the chat, respuestas but there is also en a el button cual for pueden questions and plantear sus answers preguntas y where al you final can ask las your vamos a questions, considerar para and we will consider interactuar con them nuestro to invitado. interact with our guest. Y también existe la opción And de also, levantar la mano, there is an option to que raise vamos your a utilizar hand, al final, which quienes we will quieran use at the end tener la for palabra, those of you también lo who pueden want pedir de esa to manera. say something. Bueno, les doy la bienvenida So I nuevamente welcome you y saludarlos once a again, todas y todos and los que están hello conectados everybody hoy. connected today, Especialmente a nuestro especially invitado, our el guest doctor speaker, Nico Jooste, Dr. Nico quien está con Jooste, nosotros who y is with us presentará su conferencia and will titulada present his conference Internacionalización called Universitaria Internationalization en in Contextos Universities Culturales Complejos, in Experiencias complex desde Sudáfrica. cultural Esta context, experience in South se Africa. enmarca en el This proceso de conference is desarrollo within de the una development estrategia de process of internacionalización internationalization de la Universidad de university La Frontera, strategies at la the cual Universidad de La es dirigida Frontera, en forma which conjunta por is el director de led la jointly Dirección de Innovación y with the Transferencia Direction of Tecnológica, Innovation and Franklin Valdebenito, Technological Transfer, Franklin aquí con nosotros Valdebenito, who is with también, us y today, por mi persona como and by directora de me, Cooperación Internacional de Director la Universidad. of Y Internationalization at the también no puedo dejar University. de mencionar a Janina And also, I have Hasselmenke, to que mention también Janina nos ha Hasselmenke, apoyado muchísimo who en has este proceso supported us a coordinándolo, lot y during a this nuestra process, asesora and she is our desde España, consultant. Marina Casals, que And nos also from acompaña Spain, constantemente. Manina Castles, who is with us Quisiera también constantly. saludar And y also, agradecer a I'd los like to miembros greet del the comité members of the que hemos committee conformado para elaborar that we esta have formed estrategia de to internacionalización elaborate this universitaria. internationalization Ellos strategy for también university. están aquí y nos They're acompañan en esta sesión. here with us at this event. Posteriormente vamos a seguir Later on, we will una continue sesión de trabajo con with ellos a para work aprovechar session al with them máximo to make the most la charla de hoy. out of this talk Bueno, el today. doctor Jooste Dr. es Jooste historiador is a y historian, un importantísimo referente an tanto en la important teoría como en la reference práctica person de la in theory and practice internacionalización of the universitaria. internationalization in Por universities. varias décadas With fue several director en decades, esa área en la he was Universidad director on this area at Metropolitana the Nelson Metropolitan Mandela en University of Nelson Sudáfrica. Mandela in South Y Africa. actualmente trabaja como Currently, director he del works Centro Africano para la as director Internacionalización of de la the Educación Superior, African Center del for cual es Internationalization también in Higher miembro fundador. Education, of Su vasta which he is trayectoria also a founding incluye member. reconocimientos His de la long Asociación de background Educación Internacional de also Sudáfrica complies por sus logros en la the implementación de la acknowledgement and internacionalización also his achievements integral in en la integral Universidad internationalization Nelson Mandela. at the University Un of gran Nelson Mandela. pensador en el A great thinker replanteamiento de la in internacionalización rethinking de la educación of superior the a internationalization of nivel higher global. education El globally. doctor Jooste cuenta Dr. con Jooste varias has publicaciones, several tanto libros publications, científicos, libros como artículos científicos en books la and materia. scientific articles in this En matter. su conferencia de hoy, His el conference Jooste today, hablará Dr. sobre su Jooste will talk experiencia about en his la experience internacionalización in universitaria the en universities and instituciones que internationalization no in están institutions insertas en that contextos are occidentales, de los not países inserted del in norte, Western tanto como Europa, contexts such Estados as Unidos, Europe or the sino que en US, territorios but que están in inmersos en territories una that riqueza are cultural, immersed in a cultural donde richness interactúan pueblos where originarios y otras culturas, native people enfrentando interact, simultáneamente facing grandes desafíos simultaneously en la interculturalidad challenges hacia adentro y hacia and in afuera the de sus territorios. interculture within and Así que without bueno, sin alargar their más esta territories. Without introducción, further ado, quisiera dar la I'd palabra like entonces al to doctor Jooste pass para the que mic to comencemos Dr. esta Jooste sesión. so that we Espero can la start with this disfruten session, and I hope you y enjoy it, sigamos la conversación and luego we en la can sesión continue the de conversation preguntas. during the Muchas Q&A gracias. section. Thank you very much. Thank you very much Gracias, for muchas gracias a inviting me ustedes por invitarme, and for having me with you. por tenerme con ustedes acá. It's not only a pleasure, but No es it's an solamente un honor for placer, me pero sino be que in your también un space. honor de estar con ustedes. I'm a firm believer that Soy un firme creyente South-South collaboration
que la colaboración de los países en el hemisferio del sur necesita ser más visible. Es un honor para mí realmente estar con ustedes y gracias por invitarme a este webinar. Siempre soy uno de aquellos que creen en la comunicación. Y así que espero que podamos tener conversaciones al respecto mientras realizo la presentación. Si alguien quiere detenerme y preguntar algo en medio de la interpretación de la presentación, me parece bien hacerlo así. Para comenzar la presentación, compartiré mi pantalla para mostrarles la presentación. And I'm now right at the end of the presentation. If we just go to the beginning. Voy a ir al principio de la presentación. So for Entonces, today, para hoy día, I had to think hard and deep. Tenía que pensar profundamente cuando Lorena y Karina me pidieron que presentara un tema. Y yo sé que ustedes están en el medio de desarrollar su propia estrategia de internacionalización en la universidad. Y he estado involucrado con algunos de sus colegas en su ciudad y en otra universidad en la internacionalización. What's the right word? It y me dieron algo así como, ¿cuál es la palabra correcta? Una especie de foto instantánea de algunos de los problemas que podrían experimentar. Y luego reflexioné que cuando comencé, cuando provenía de un rol académico a un rol administrativo, tenía que repensar cómo realmente en forma fresca acerca de la internacionalización en un ambiente sudafricano. Y recordando con respecto a su solicitud, y Lorena como que me forzó a pensar, a recordar de las cosas que hice mal y qué hubiera hecho de forma distinta si solamente tuviera la experiencia de 20 años en esa época. Así que lo que les voy a presentar no es lo que deben hacer, es realmente cómo veo la internacionalización y cómo la practicaba. Y al final, si hay preguntas y respuestas en la sesión, preguntas y respuestas, y si ustedes enfrentan preguntas y me preguntan de qué cosas puedo hacer, y estoy muy preparado para responder eso porque es un ambiente complejo. En la presentación serán como 20-25 minutos. Es más una charla, más que una presentación, en realidad. Primero voy a comenzar con una discusión teórica de la internacionalización y vincularla a la cultura. Y luego les entregaré algunos ejemplos de lo que hicimos en la Universidad Metropolitana de Nelson Mandela. Y voy a reunir todo esto y voy a sugerir o sugeriría y aconsejaría en este momento lo mismo que otras universidades en ambientes similares en cuanto a desarrollar una estrategia. Es solamente un vistazo amplio de lo que sugeriría hacer. Aquí quizás es donde todo comienza. Hay un gran debate en este momento. ¿Cuál es la epistemología del sur y la internacionalización de la educación? Hay un pensamiento tal al respecto y yo sé que hay gente que está escribiendo al respecto en este momento. Y si miran la primera definición que escribí ahí, es un proceso intencional. Ya sea si cambiamos la definición o no, la noción de intencionalidad permanece ahí. Es algo
que hacen específicamente en la internacionalización, que realmente no sucede así. Es uno de esos elementos en la gestión universitaria que necesitamos que esté involucrada muy profundamente en un posicionamiento activo de lo que sea que quieran hacer. Y luego verán que continúa y que habla acerca del nacionalismo y las nacionalidades y reconoce las naciones. Y creo que lo que falta en esta definición, si miran la última parte que puse ahí, creo que lo que falta, si tuviera que reescribirlo, es, creo yo, lo que falta toda la noción completa de la comunidad local y el ambiente local, en el cual en las definiciones internacionales y la internacionalización, aunque como educadores internacionales o como gente que la ve por fuera, es lo que buscamos en las actividades entre nuestra universidad y otras universidades. Eso significa la actividad internacional, y creo firmemente que necesitamos agregar eso. El vínculo entre lo local y lo global. Y lo local no es solamente la materia, los temas locales en la universidad. Es toda la comunidad completa, porque si no hacen eso, se transforman en una isla, más y más. Y todos sabemos que la educación superior es más y más, se hace cada vez más relevante a la sociedad. Y esas preguntas tenemos que practicarlas cuando hablamos de internacionalización. La internacionalización de la educación superior es decir, aquella que es exitosa. Es un ejercicio completo y por eso es un sistema multifacético. Las demandas de las instituciones o exigencias de las instituciones que están desarrollando en su estrategia y su práctica de la internacionalización y en todos los espacios en el currículo donde ustedes hagan su investigación, y también el rol de la sociedad. Siempre uso la terminología que la internacionalización necesita ser parte del ser de la institución, y necesita internalizarlo y buscar formas de practicar la internacionalización de una forma tal que todas las partes de la universidad participen, pero también acepten las demandas y exigencias internacionales de la universidad, pero también las influencias que ocurren en la parte interior. Pero si hacen eso, eso significa que ustedes aceptan la internacionalización completa como su filosofía. No pueden ignorar la influencia de la sociedad más amplia. Es una influencia múltiple. Vive en distintos espacios, en lo que sea económico, o ya sea salud pública, o el vínculo institucional con la sociedad. Necesita siempre construir ese puente y traducirlo entre lo global y lo local. Es importante que las actividades de internacionalización y la estrategia de internacionalización que tenga cualquier universidad que comprenda la completud, lo entero que debe ser y debería ser desde el comienzo. Y uno se pregunta, ¿por qué queremos hacer eso de una forma completa? Y por eso comenzamos a buscar los elementos de la internacionalización en distintos espacios. Una de las lecciones que aprendí
es que there isn't a practice that fits es que no hay una práctica que se adapte a todas las universidades. Cada universidad desarrolla su propia forma, no solamente su definición, sino que su propio carácter con respecto a la internacionalización. Ahora bien, tenemos que recordar que las universidades, en lo más que estén ahí atrapadas, de cierta forma, entre lo global y lo local, y la sociedad tiene que tener un sentido más amplio, no solamente como universidad, sino que como sociedad, y la complejidad de eso. Y esto lo hace muy difícil de traducir a veces de una forma comprensible dichas influencias de lo internacional y lo local, pero también es difícil en un ambiente donde existe un ambiente en desarrollo multicultural. Es muy difícil traducir esto al mundo internacional. Y por eso encontramos que la internacionalización de la educación superior y la internacionalización per se se aplica porque el mundo internacional tampoco sabe cómo traducir y conectarse en este espacio en disrupción, lo cual es complejo, sino que más bien lo ignora y se mantiene alejado. Y luego va a espacios donde la internacionalización beneficia a todos o beneficia a lo global tanto como a lo local. Y creo que necesitamos siempre recordar que es complejo y que nunca permanece quieto, digamos, de alguna forma. Como los colegas saben, la internacionalización no es una acción y una actividad donde vean un éxito en seis meses. Es una inversión a largo plazo. Construye relaciones que toman mucho tiempo para crecer. Y una vez que esas relaciones se establecen, se hace difícil mantenerlas. Y por eso que hay que establecerlas. Y por este motivo, esta ilustración de su complejidad es algo que la gente única que trabaja con él y que entiende la diplomacia sabe que hay toda una serie de características que se requieren para aquellas personas que operan en el espacio internacional. Y recuerden, se lo quiero comentar a Lorena y Janina y Franklin, aunque ustedes son la parte frontal de lo internacional, todos aquellos que se conectan internacionalmente son parte de esto, y al final ellos reciben los beneficios. Estos llegan a todos. Así que el más pequeño desacuerdo entre la academia y el laboratorio internacional puede causar daño a las relaciones universitarias. Así que es complejo y está constantemente redefiniéndose, y por eso la innovación es uno de esos elementos que define la internacionalización. Now, if you ask me, when we talk about internationalization and its complexities and what's the most important element that defines internationalization? And as I said there's a whole host, and I could have given you a list of 15 elements that actually defines internationalization. But culture and cultural sensitivity and cultural understanding, as I said in the last sentence, it does not only define the relationships with other people, but also determines what we know about them
And I want to add to that and what we know about ourselves. The whole cultural definition of us as a human species, as beings, that defines us. And when we connect with each other, the cultural element of this connection actually is highlighted and is brought to the fore. And why I think we sometimes underestimate the importance of understanding cultures and understanding the cultural being of humans is we accept, we do think that everybody understands who they are and that it's not such a big issue if I don't like the way that you eat your food or whatever you drink or what music you listen or how you dress or whatever the case, the cultural elements that we want to focus on. It's fine if I don't like you because you and I'm me, and therefore as long as I don't criticize your culture, it's fine. It is not fine. We found, and I'll come to my experience and the South African experience in a minute, but I can't overestimate the importance of culture. And the late Joe Mestenhauser was the first that started to write quite intensely about culture and the meaning of culture and internationalization. And I just want to emphasize that again, that internationalization and culture goes hand in hand. And by that, we not only, by that, I'm not saying we must study culture and that is internationalization. That's what I'm saying. All I'm saying is we need to understand each other culture. For instance, if you ask me to be practical, if you don't have an orientation for your international students when they arrive on your campus, whether it's 1 or 10 or 50, doesn't matter, then they don't understand the environment in which they are, and you find culture shock and all of that happening. But the flip side is as true. If you don't explain to your academic staff in the classroom the different methods of teaching and understanding of the international student that sits in your class, they won't understand why students act the way they do in the classroom. And therefore, it is always important to understand culture, but also the people that represents the cultures in your classroom, on your campus. And remember, they will also go into society, into your city. And that's where I'll talk a little bit about where the cultural being needs to be nurtured. Just to illustrate that the whole notion of a multicultural space, and in a multicultural space, you can't separate the cultures. They're entangled, and whether you want to or not, and as a South African, I can probably talk a little bit with more authority than others. We try to, for more than 40 years, separate cultures in South Africa through a political system. It never worked. It never worked. And the entangledness of cultures and society is a paradigm that we need to look at, and we mustn't think that we can actually disentangle or that is the right word, disentangle the entangledness. Firstly, it's impossible, but secondly, actually you don't know what you lose if you begin to separate cultures and leave them in small pieces. And that on your campus is probably one of the biggest assets that universities have, is they are those spaces where cultures live and where that can celebrate cultural diversity. Now let me just, and I don't want to give you a history lesson. I know Lorena said I'm an historian, and I sometimes can't stop being an historian. But
if we just bring internationalization to the modern South African university, up to 94, South African higher education was divided in racial groups. So you had white universities and black universities. Interestingly enough, what people don't realize, the division of the black universities were cultural. That means you had a university for the Zulu-speaking people in South Africa, one for the Venda-speaking people, for the Tswana-speaking. So that was a cultural division also within the racial division. And we thus created monocultural spaces where a single language was spoken and people were actually quite culturally isolated from each other. Now, in a multicultural environment, that means when you leave the campus or when you went outside the city boundaries, there people of different cultures were actually walking next to each other, talking to each other, and it was a multicultural space that was dominated by a monocultural ideology. Then 1994 happened, and actually from 1989 onwards, the South African university campuses were opened up. 1994 saw the influx of thousands of international students into the South African space. So all of a sudden, the South African campus changed from a monocultural to a multicultural environment. No one was prepared for that. Everybody thought, well, we're all humans. We look, although we might not look the same, we act the same, we walk upright, we sit on benches, we write the same, we speak English. So there it is. We understand English, although it's not our first language. That's it. But it wasn't. The stress in the classroom, the stress amongst the academics were real. And then we added to that about 10% of the student body was international. Some campuses had 20% of the student body international, and they were mostly from other parts of Africa. So from a racial point of view, people all looked the same. They were black people or the Indian people or whatever, but they didn't speak the same language, they didn't have the same cultural values, their religion was different, etc. So all of a sudden, this monocultural space became a multicultural space. And what did we have to do? We had to actively begin to understand each other's cultures as locals. Now, what made it much more complex was if you added to that the international student cultures, it became a real cultural hotspot, you want to call it that. So how did we solve that? With a lot of sweat and tears, of course, but a lot of talking and a lot of celebrating each other's cultures. We had to start understanding that we are all different and that one isn't better than the other. We are just different. And the whole notion of the commons, that means creating a space where everybody is welcome, where you can practice who you are without being judged. The local commons became the understanding of the institutions, and therefore universities became safe spaces. And it became really those safe spaces in a society that was trying to find itself. And it became the place and space for the common good. Now, you might ask me, so what's the relevance of that for internationalization? The relevance of that for internationalization is recognizing the multicultural character of the South African environment.
adding to that the international element, we could thus use the international student and the international element in our society to deflect some of our own differences. And what was interesting was that the international students became the catalyst sometimes. So what do I mean by that? Let me just give you an example. On our campus, you would have a white Afrikaans speaking person, like me. You would have a white English speaking person. You will have a black Xhosa speaking person. And you would have a person of mixed race, which we would call colored. That's normally either Afrikaans or English speaking. And then thirdly, you would have an Indian speaking person also on the campus, which are all South Africans. Now, we never or very seldom had intercultural activities outside the society in South Africa until let's say 1989. The international students would befriend students from different groupings and become thus the catalyst, where they would go out as friends, they all go out with the international student, or the international academic would come and would actually become the catalyst in the academic space too. So we had to celebrate that, and therefore, if you, I'll show you some of the examples that I want to show and talk about. Is the one on sharing cultures on the campus, and you might ask me, so what did it do to the society? It actually, by the sharing cultures program that we had, and I'll explain to it just now, actually became the bridge between the different peoples in South Africa. Just want to say that the campus is a space that you can create in isolation, like this picture, and the campus must be the safe space where you practice all your cultural and intercultural activities in a university environment, and you infuse into that, and that's what we did. We infused into that all our international activities. The international activities didn't run on the side of the university, whilst the other activities of the university happened elsewhere. The international activities and the other activities of the university were seen as one. I always sat around the table when we planned, when we when we did activities. It was important for me to make sure that the international is constantly on the agenda, but it isn't driving the agenda. It is just part of the agenda, and that to me is important. The international must be there. It doesn't set the agenda, but it influences the agenda. I don't want us to be too long. Now, I thought I'll just show this to you because this was what we were, a gated society where there were, it was difficult for you to go from one space to the other. These divisions in South Africa had to be bridged, and the understanding of culture assisted in doing that. If you ask me, is the project complete? Not at all. It's now 25, 27 years since 94, and we're still struggling. There's sometimes we go forward and then we go back five yards in 1 year, and then we go forward again. We're at this difficult time where I don't think we're standing still at the moment in South Africa and not going any forward. But the gatedness of society have changed. It is still a little bit like this, but those big doors are in many cases not closed anymore. It is not difficult to get in. That means you can travel and go wherever you like at the moment, in South Africa at the moment. The partnership between the university and society is important, and you need to make sure that you see
when you sign international partnerships, they must also live in your societal thinking. Let me give you an example. The city that I live in, Port Elizabeth, the university signed an agreement with two Swedish universities in Gothenburg, University of Gothenburg and Chalmers University. We took it one step further, and the city of Port Elizabeth and the city of Gothenburg actually became also partners. And out of that grew a host of benefits for all. We made sure that the benefits were not only for the businessmen of the city, but for everybody. The way that transport worked, the way that the poverty was addressed, and so forth. Now, the partnership between, because we had a strong partnership between the university and society, and the city and society, that partnership between the cities, the two universities and the cities became a defining element in our relationship, and thus also the understanding of different cultures and bringing the global to the local without the local feeling threatened, because it was it was done in such a way that it addressed some of the public health issues. It was specifically focused on preschool children and the development of preschool children. And it wasn't as if the Swedes thought that they knew everything. It was a mutual sharing of experiences and growing something new. But in this process, and remember, in the South African environment, many South Africans haven't had the chance to travel internationally, haven't even traveled outside Port Elizabeth. So if you, how do you expose them to the understanding that the world is a connected world and there are influences from outside that will influence you through the partnership and through partnerships with no strings attached? That means no preconceived ideas on what the partnership should bring to the understanding and the interaction between the local and the global. And I do believe that internationalization is this change agent and the connector between the different cultural entities. It's fragile, it's complex, it's difficult, as this picture shows, for these poor ants to cross, how they cross. That's the difficulty of actually bringing the international to the local and bringing the local to the global. There's a balance. It should have inclusive planning, and therefore not planning in the ivory tower, the university plan, and then say to the local, oh, look what we've planned to do. It doesn't work that way. When I established my international office, we had an advisory board that's got nothing, that met 3 times a year, and on the advisory board were more external people than internal people. And it was an advisory board, full stop. But that became the connector. And on my advisory board was also international people. So what I want to say is the inclusive planning for internationalization and bringing the local and the global together is of critical importance. And it's not only a tokenism. It's real. Some of those issues that was brought to the table was implemented. The last bullet, I just want to make sure that we understand about the whole issue of false choices. Be aware of those issues that a false choice in my mind is also those elements that we put on the table that we know will divide and that we know will actually cause a lot of strife. I never allowed those to enter the table, because
you can, by making false choices, actually destroy all the good that you have achieved over time. And therefore, it's a specific leadership element. If we do internationalization and in a complex environment where cultural differences are there and where political differences are there, you need to understand that the internationalization can bring the bridge, but you need to do it in a very specific way and a very careful planning and sincerity. I just want to quickly, for 5 minutes, share some of the examples. The Sharing Cultures project was between 150 South African students and 150 students from Chicago. They were selected quite carefully. The Chicago students were all students that was more from the poorer parts of Chicago. And the South African students were those that we actually had a whole, the choice of students were quite specific. They were from rural and urban settings, different cultures, different languages, and so forth. But the students, and this was now we're talking about 2003, 4, 5, when COIL wasn't on the table, Lorena, but we started with COIL. That means it was computer-based, students shared, and we gave them books to read and to study. The Long Walk to Freedom by Mandela was one, and also one of the books that was written by one of the American activists. And students had to understand the political environments of struggle, but then they also had to demonstrate to the others, what's my culture? How do I dress? How did my grandmother dress? And at the end of the project, there was so much sharing of who we are, but also learning from each other. That means the South Africans started to learn from each other their own cultures, because there was a cultural diversity that sat in the classrooms. And some of these students then came to us afterwards in the evaluation and saying that I never knew I had a culture. And the Sharing of Cultures project taught us. Que tenían un proyecto cultural. The catalyst was the international y el catalizador fue la conexión internacional. Y lo que hicimos fue, por supuesto, al final del proyecto, aquellos que habían alcanzado la base del proyecto. Fueron durante un mes a Chicago. Y durante un mes a Puerto Elizabeth, y también les permitimos estar en el proyecto para compartir experiencias. Luego, ya comenzamos en el 2003, todos los años teníamos una semana internacional donde celebrábamos todas las culturas internacionales en el campus, con comida, música y distintas cosas. Había un show de moda. Luego de un tiempo nos dimos cuenta que una experiencia así tan rica era experimentada por los estudiantes locales. Pero esto es lo que excluía a la comunidad. Así que firmamos un acuerdo con la municipalidad y durante una semana teníamos en realidad un espacio en la ciudad, pero lo llevamos un paso más adelante. Le pedimos a la gente local de que pusieran stands puestos donde compartiera su propia cultura. Así que tenías distintos tipos de comida en la calle. Una señora hindú, por ejemplo, tenía su propia comida y había música, y se transformó realmente en una celebración de las culturas y la gente, entendiéndose una a otra. No solamente lo hicimos una vez, lo evaluamos todos los años
los beneficios, y es interesante como una sociedad más amplia se transformó justamente en un evento anual y se transformó en algo relevante, aunque su origen fue desde la Oficina Internacional de la Universidad, y luego la tecnología moderna y las economías tradicionales. Y como ustedes saben, África, Sudáfrica, es una sociedad muy rural, muy y urbana, y lo que hicimos es hablar con algunos de los agricultores en las zonas rurales y algunas universidades desarrollaron una aplicación en un dron que ayudaba a los ancianos a guiar a su ganado. Y uno de los estudiantes de la villa que les enseñó a usar dicha tecnología moderna, y esta fue incluida en la economía tradicional. Y durante la escuela de verano, en las vacaciones de invierno de Sudáfrica, cuando las escuelas estaban cerradas, y los chicos en los pueblos pobres estaban en las calles y estaban expuestos al narcotráfico y cosas así. Así que durante 3 semanas ellos no iban a la escuela, lo cual significa ir a la escuela básica. Y habían programas digamos, para prevención de SIDA. Y las madres también compraban comida durante el verano. Y las escuelas de verano celebraban las culturas internacionales con la cultura local. Pero vemos que con todo esto el enfoque de muchas de las actividades que hicimos con la sociedad estaba basada en la cultura. Y no solamente era para promover la cultura extranjera con lo local, sino que era compartir las culturas. Y la diversidad cultural de Sudáfrica, que fuera experimentada también por los mismos sudafricanos. Y hay una forma sutil de realmente tender un puente dentro de Sudáfrica. Tengo 5 minutos más y quiero concluir rápidamente diciendo que hay muchas teorías con respecto a la internacionalización, pero para asegurarnos que la estrategia internacionalizadora, que se desarrolle un enfoque en juntar, reunir a lo local y lo global, y no solamente estar enfocado en una sola cosa, no transformarse en una isla, sino que también ser locales y que no estemos desconectados de nuestras raíces, de donde provenimos. Debemos saber que la universidad es un conector entre lo global y lo local. Y si me muestran una estrategia internacionalizadora exitosa, demostraré que son sociedades conectadas. Una sociedad que conecta a lo local y a la comunidad. Esa es una buena estrategia de internacionalización. Los contextos locales son muy importantes y deberían traducir los mensajes globales complejos a las comunidades locales. Yo creo que esta es una de esas experiencias donde nosotros como universidades en Sudáfrica, y donde esto se ha traducido mal a las comunidades. Hoy en día, con todo lo que se habla de lo que sucede, esta variante de Sudáfrica que va a golpear al mundo, y por eso todos están cerrando acá. Y no es bueno. Yo creo que es una mala comunicación de nuestros científicos, porque ni siquiera ellos saben de lo que hablan. Y en realidad tenemos todo un debate con respecto a esto esta mañana. O sea, si ustedes lo comunican de esa forma, ahora la sociedad está diciendo, vamos a tener que lidiar con esto. Deben, en vez, darme un buen ejemplo de cómo debemos traducir nuestro conocimiento a la sociedad, porque nosotros somos los traductores y a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo traducirlo.
de forma adecuada y nos quedamos tranquilos. De otra forma, nosotros nos transformamos en aquellos que debemos promover esto en la sociedad. Eso sería lo último que puedo decir. Janina y Franklin, ustedes son las personas que llevan adelante la internacionalización y quizás han llegado como a un punto en el cual necesitan definir si ir a izquierdas o derechas, y es muy difícil. Y mi consejo para ustedes es asegurarse de que tomen el camino correcto, para no tener que hacer una vuelta en U y regresar y decir de que perdimos muchos años. You lose a lot of support and so forth. Y pueden perder mucho apoyo de esta forma. Así que yo pienso que es un buen ejercicio el desarrollar una estrategia de internacionalización, y es un ejercicio muy complejo y serio, y por eso yo creo que ustedes van a tomar un buen camino y ustedes no se están como apurando al hacerlo, sino que se están asesorando y asegurando de tomar las decisiones correctas cuando están en este punto de qué camino tomar. Y quiero agradecer a todos, y si hay preguntas, estaré complacido de responderlas. Así que muchas gracias. Thank you very much, Nico. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Bueno, sí, efectivamente estamos trabajando mucho para tomar las decisiones que después no miremos para atrás y nos arrepentimos de esta decisión. Yo creo que esa es la forma de medir And this is the way to measure success, finally. Desde el futuro, mirando From the hacia future, atrás, looking back, que uno está adelante, and imagine mira hacia atrás y that you're up ahead, and looking back and to see if we regret our decisions or not. So we're now in a reflection process, which is very broad, here at the university, together with a committee, which is very transversal, representing different roles at the university. But still, it is a hard task. So thank you very much for this reflection. I was taking notes myself a lot about, and I think this would provide us a lot of material to talk about at the university. I think somebody has a question. Veo aquí en la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden see now on the Q&A question. Remember, you can click there and you can raise your hand as well and ask voy a leer la pregunta y después le voy a dar I will la read palabra out the question and then I will pass the mic to Franklin. Sergio Muñoz is asking about some experience of internalization with students that take courses in e-learning mode. If there is anything on e-learning, on long-distance programs and such. Okay, you want me to? Muy bien. Sí. Lorena, shall I answer it or are you? ¿Debería responderla, Lorena? Shall I answer just this one question? ¿Solamente debería responder esta pregunta? I didn't touch on that. No no quería mencionar eso. No quería complicar demasiado nuestro seminario de hoy. Pero uno de los problemas en los cuales estoy trabando en este momento es la internacionalización post-COVID. Y cuando hablas de e-learning, me enfoco mucho en la movilidad digital y la internacionalización. Yo creo que está abierto el tema. El periodo COVID abrió muchos caminos para la internacionalización, donde en realidad ahora realmente podemos exponer a los estudiantes a un ambiente más internacional de lo que teníamos antes.
Así que, en primer lugar, si me preguntas acerca de e-learning, yo asumo que estamos hablando de las actividades que la universidad impulsa, ¿cierto? En primer lugar. Y eso significa que son iniciadas por la universidad. Y en segundo lugar, las experiencias no son solamente académicas, sino que nos gustaría incluir esto en el ambiente digital. Un poco más que tan solo lo académico, sino que también un poco de los beneficios culturales, de estar en otro espacio. Por ejemplo, estar en una sala de clases con otros estudiantes. Si hemos hecho eso, ya sea si estamos en una sala de clases con otros, ya sea en los Estados Unidos o allá donde ustedes, con respecto a los idiomas, si los vinculan a España o cualquiera de los países sudamericanos, siempre es importante asegurarse de poner a los estudiantes en un espacio tal que hayan pequeñas discusiones en grupos pequeños, que haya una diversidad de estudiantes también, y que algunas de las preguntas que los estudiantes hagan en su propio ambiente local y que lo lleven al otro espacio y a la inversa. Actualmente estamos en un espacio muy interesante con respecto al aprendizaje digital. Se refiere, y para nuestros expertos en enseñanza y aprendizaje, no puedo creer de que hay que agregar o invertir tiempo en diseñar con las nuevas programas, con las nuevas tecnologías. No estoy diciendo que la real movilidad, que la movilidad física no sea importante, pero creo que ahora ya hemos empezado a aceptar que parte de la internacionalización se hace de una forma mixta, donde va a existir movilidad digital y cómo beneficia a una universidad más amplia. Así que estoy de acuerdo. Allá vamos. Y creo que va a haber muchos beneficios que van a resultar de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Franklin tiene también. Franklin has something to say too. Adelante. Please go ahead. Okay. ¿Se escucha bien? Can you hear me? Sí, perfecto. Hi, Nico. Very well. First, hi, Nico. Thanks for being here with Hola, us Nico. Primero, te agradezco que estés con nosotros hoy día. Muy bien. I have a lot of questions, but Tengo muchas preguntas, pero déjame tratar de hacer una sola. In Spanish, en español. Coincidimos. We coincide en varios puntos. Tengo on several points. Definitivamente. Definitely. Me gustó un concepto que dijiste que la I liked a concept that you said that internationalization has to do with the cultural interaction. Many times internationalization is going out and bringing people, and it has to do a lot more than that. It is about interacting with other cultures, either locally as well as international cultures. And there was something that you touched on that makes me wonder about different things, the connection of universities with their environment. There was a project of two universities que quizá ahí nos abre un poco el panorama que nosotros muchas veces on this. Many times we talk about internationalization strategy of the university, but there isn't a connection with the city. So in that logic, I'd like to ask how we can incorporate cities in the strategy as a connector. You said that the strategy must have that global connector. I would like you to comment more on that. Franklin, what we did. Franklin, lo que hicimos. Recuerda que tu estrategia también incluye the governance
la gobernanza de la internacionalización de la universidad. Lo que hicimos justo desde el comienzo fue diseñar un comité de internacionalización que no estuviera supervisando los negocios de la oficina internacional, sino que fuera responsable de la internacionalización de la universidad. Y en ese comité teníamos en realidad dos miembros del Consejo de la Ciudad o Municipalidad, que eran miembros completos del Comité de Internacionalización de la Universidad. Así que esa fue una parte de esto. La otra parte fue que cuando desarrollamos los partnerships internacionales, la ciudad de Puerto Elizabeth también tenía un comité internacional, por así decirlo, que evaluaba las relaciones internacionales. Así que había una colaboración muy cercana y había una comprensión, un entendimiento entre mi oficina y la oficina del Comité Internacional de la Municipalidad. Así que cuando existía un espacio entre la universidad y para actividades internacionales con dicha oficina, aprendíamos el uno del otro de forma mutua. Déjenme darles un ejemplo. El gobierno chino y sus actores que estaban interesados en establecer en una industria de automóviles en Puerto Elizabeth. Y nosotros entonces como universidad y la ciudad en conjunto nos transformamos o fuimos parte de las nuevas negociaciones y viajamos a una ciudad de China, y mi rol ahí fue entender las exigencias de recursos, pero también identificar cuáles serían los desafíos culturales de ambas formas. Así que cuando volvimos a la universidad, respondimos a eso instalando programas breves de aprendizaje y otras actividades culturales para cerrar esa brecha. Así que el punto principal acá es que la universidad y la ciudad necesitan trabajar o estar de acuerdo en trabajar en conjunto como una estrategia, y esa era una de nuestras metas, de tener estrategias, metas en dicha estrategia, y una de estas metas era traer los beneficios de lo global. Y una de nuestras acciones de nuestra estrategia fue desarrollar conexiones formales con la ciudad y gestionarla. Por supuesto, cuando ya tienes tu estrategia de internacionalización, evaluamos todos esos elementos para comprender o ver que hagamos eso, asegurarnos que hagamos eso y cultivar los beneficios. Por ejemplo, la Semana Internacional en la ciudad surgió de esto, y uno de nuestras reuniones del Comité de Internacionalización, el alcalde interino de la ciudad nos dijo: ¿por qué no lo hacemos en la ciudad? Quiero compartir también mi cultura con otros. Y así sucedió. Recuerda, Franklin, cuando al comienzo de la internacionalización, es un proceso intencional, y por eso que su intencionalidad tiene que estar en su modelo de gobernanza, y debe estar ya ser parte de ese modelo de gobernanza. Ok, muchas gracias. Estamos cercanos Thank you very much. al We're getting tiempo de cierre, pero está muy interesante, así to que the end. vamos But a dar this is quite espacio interesting, so we'll give dos more room preguntas más, for a una couple of questions. oral y otra por One escrito. verbally and Vamos a dar la another palabra in primero, writing. entonces, a First of all, Ricardo Herrera, que levantó Ricardo la mano. Herrera will a ver ask si a question. ahí He está, raised his hand. con audio activado. Adelante, Ricardo. Please go ahead, Ricardo. Thanks, Nico, for this powerful Gracias, Nico, por esta presentación tan poderosa y llena de desafíos. I'm going to ask two questions. Voy a hacer dos preguntas muy breves, y la segunda también será una combinación de preguntas y comentarios.
y lo haré en español. Comenzaste tu presentación You started with your presentation with something that we all agree on this webinar, which is the need for a South conversation. And here's my concrete question. We all agree on that. But, I see that all universities, I hope not ours, are very much oriented are orienting this to rankings, and international rankings are formed by indexes or indicators that are made in the north. So we've had very, very prolific conversations south-south, but if we're looking up north, this can dilute this. The other is a comment that is a little bit deeper, that has to do with what you say. You cannot stop being a scientist and an anthropologist. There are some things about managing culture and the creation of what you say, the common from the local. When we look at our experience with a multiculturality that in our university is very much present because of the Mapuche people, to me, culture must be taken very, very carefully. If we just create this community in terms of material aspects of the culture, to me, culture, more than a material manifestation, food, clothing, dances, which are very, very important in terms of cultural heritage. Culture for me are new or different ways of thinking, and in that sense we can create these common spaces, but at the end of the day this will resolve into something that is internationalization that affects the curriculum concretely. So how do you see incorporating rationality and the use of knowledge of originary people, native people, using the Western term as a way of knowing and the scientific knowledge? It's a complex question, I know, but because of time restraint, I would leave it like that. Thank you, Ricardo. I wish we had much more time to discuss this, because I would rather start with the last one. It's the more complex one. The first one around rankings, I've got my own views of that, but I'll talk about that shortly. But you're absolutely right, and I apologize that I only, when I gave some examples, I only spoke about dance and food and clothing. Of course, culture goes much deeper than that. And I normally have a slide that I use, and I unfortunately it won't have time to find it, Lorena, but in South Africa, or Africa for that matter, there is the term which I always, and that's a value, because values are very important within culture too. Firstly, I fully agree with you that when we talk about cultures, it is the deeper understanding of culture. It's within the language, and it's not only how you speak it, it's those elements within the language, how it expresses certain values. The value in that we use a lot, and I don't know whether we always understand what it means. It's called Ubuntu, E-B-U-N-T-U, U-B-U-N-T-U, Ubuntu. Ubuntu means I am because of you. And that's a value. And if you now look at how did we translate some of those values into our internationalization strategies, that's what we did. One of the values that we adhere to is that of Ubuntu. I found out later that that value is also a value in Japan, in South America, but that value is rooted in the indigenous thinking and indigenous people, and you need to look at that. Just to conclude this, on that it's much more than just those elements that we see and feel.
What we also have developed on our campus is a trail that people can walk that's linked to traditional medicine. So some medicinal plants that exist on our campus. And we always bring some of our local people in who understand this and can explain it. And what they do is they don't only talk about the medicine and the medicinality of the plant, but also the deeper values, the religious and so forth. So you're absolutely right. And by that, I'm not saying we must only look at the indigenous population, as we would call it, the indigenous, some call it First Nations. We all have cultures to share, and all our cultures have deeper values, and that is the challenge for us to go and understand those roots. So I fully agree with you, and I subscribe to that. The South-South conversation, I think, because we haven't had deep South-South conversations, we haven't influenced the rankers. That's the one side. You know, we always blame outside, but we need to blame ourselves too. And that's why I'm really, for the next few years, for me, starting the South-South conversation and us influencing and creating alternative voices is important. Because if we don't, I don't want to create just an opposing voice. We need to create real alternative voices that are strong enough that would drive some of the thinking. And that can only happen through this type of conversation. And I don't think we must let language become the barrier. We all speak bad English. English is not my first language. We need to find some common ways to communicate. And if there's a translator, that translator is also fine with us, for me. But what I'm saying is we have to really, and Franklin and Lorena and Janina, in your strategy, I hope you think about South-South conversations, because to me that is I've been driving that for a long time, and because we haven't reached, we haven't been successful, and because we haven't been successful, we can't influence the thinking of the rankers. There's a small little ranking organization that's slowly starting a ranking business in Asia. And I was on their advisory board for a few weeks, and I walked away from it because what did they do? They borrowed all the elements of ranking from Times Higher and QS, and that's what we don't want. So Franklin, you're right, but perhaps we should challenge Lorena that we must create spaces where we can really have deep discussions, not only about anthropology and physics and biochemistry, but also about the nature of the university in our environment. And how do we want to be ranked, or do we want to rate ourselves in different ways? And we need to influence our governments. To be honest with you, governments are the big culprits, because they go and look at the rankings and say, so why are we not on the rankings? A good friend of mine from Mexico, Thomas Buntru, 10 years ago, he presented at NAFSA his university's internationalization strategy. And one of the elements of the strategy was, we will only form partnerships with universities in the top 200 in the world. And I said to him, so there you are. You only want to work with the North because that's who's in the rankings. But in any case, so I agree with you, Ricardo, on all of that. But we need to do something ourselves about the rankings. I'm quite serious about that. Muchas gracias. Sí, y tenemos una pregunta que prometí que la íbamos a responder también, pero muy brevemente, en honor al tiempo. Michel Lavanto dice, gracias por la presentación y compartir su experiencia en Sudáfrica. Una pregunta, ¿cómo medir el efecto de las políticas de internacionalización adoptadas? ¿Qué indicadores son usados y cómo miden su relevancia? Yo creo que esto igual da para largo, pero a ver si hay algún
tip, algún hint que nos pueda dar al respecto. Gracias. Because we don't have time, Verena, there are, and what I will do is, I've got actually a document that that do the evaluation as was asked. I'll share it with you, and you can share it with everybody. I'll make sure you get it before the end of the week. But there's actually we've done a lot. We've done work around that. I've actually had a whole 3 days colloquium on measuring internationalization on our campus, and thus evaluating your strategy. So I'll share that with you. Ok, muchas gracias. Quizás Janina, ¿puedes poner el correo electrónico de la iniciativa de la estrategia, como para que ahí nos puedan escribir quienes quieran esa información y a través de eso lo podemos canalizar? Lo voy a poner en el chat para todos. Bueno, tenemos que dar cierre a esta actividad para pasar a nuestra próxima actividad con el comité posterior a esta sesión. Quisiera agradecer tremendamente a Nico Jooste. Desde el primer momento en que lo contactamos, tuvo una actitud muy positiva y muy entusiasta de colaborar con nosotros, así que esperamos que esto sea solo el inicio y continuemos esta relación en el futuro también. Estoy segura que van a haber cosas muy interesantes en el sur-sur, que es algo que hay muchos cambios que están ocurriendo ahora, global, regional, local, y ese es un escenario que también es muy interesante para generar este tipo de instancias en que se vuelve a poner sobre la mesa con otros balances de distintas voces, digamos, a nivel internacional. Entonces, bueno, quisiera dar la palabra entonces ahora a mi colega, con quien hemos colaborado muchísimo y muy estrechamente en el desarrollo de esta estrategia, Franklin Valdebenito. Adelante, Franklin. Bien, entiendo, Lorena, que a mí me toca ya finalizar, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron. Thanks, Nico. Thank you very much. Your experience and advice will be very, very important to the work that we are developing here in our university. Thank you very much. I hope we can see you very, very soon. Muchísimas gracias a todos. Como ustedes pueden ver, el tema estamos influenciando mucho y creemos y entendemos que la estrategia de internacionalización, en la estrategia el concepto de interculturalidad y abordarlo desde la multiculturalidad es clave. Por eso es el motivo de este seminario, que podamos discutir esto, conocer experiencias no iguales pero similares, como bien mencionó Nico, como es el caso de Sudáfrica. Y efectivamente este tipo de consejos que nos da Nico, nos va a permitir incorporar y que esto sea parte de la columna vertebral de la estrategia de internacionalización de la universidad. Y que podamos, ojalá, ¿por qué no?, ser un actor para un cambio mayor y desde no solo la universidad, sino que también desde la ciudad y desde el sur del mundo para todo el globo. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan buen día y nosotros seguimos trabajando con Nico durante el día. Que estén bien, hasta luego. Sí, muchas gracias. Yo también, solamente para cerrar, para los participantes del comité, solamente recordarles que vamos a tener ahora la sesión de trabajo junto con Nico. Entonces nos vamos a encontrar en el mismo link que se va a cambiar a una sesión en tipo reunión. Nos vemos en unos 5 a 10 minutos. Perfecto. Gracias a todos. Nos vemos.